Hola amigos, que adivinen con quién estamos hoy. Estamos con Elliot Tupac. Contentos de poder tenerte en Talleres y Colores y poder aprender mucho más de lo que es el lettering. Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio también. Y aquí estamos un poco a la orden para ver de qué manera, cómo hablar de arte, de pintura. Elliot nos abre las puertas de su taller, implementado con hermosos cuadros exponiendo el arte de lettering, una gran variedad de diseños que hacen un espacio visual muy creativo, un laboratorio de pintura, pinceles y obras, y es aquí donde nos brindará una clase magistral de cómo realizar un abecedario con el arte de lettering. Atentos, que aquí va la clase. Por ejemplo, la letra A, con ese mismo ángulo al que refiero, coloco ahí, bajo hacia la parte inferior, y lo que se dice, todo lo que baja es grueso. Aquí está el ejemplo, todo lo que baja es grueso y lo que sube es delgado. Ahí está. Ah, bajo al grueso, sube delgado. Ajá, entonces, ¿por qué apelar a esa lógica? Porque justamente con eso va definiendo trazos exactos. Los contrastes, tanto el costado izquierdo como el derecho, tienen la misma proporción. Sigo manteniendo el mismo ángulo al que refiero. Un poquito inclinado. 45 grados ya es inclinado, por eso 45 más o menos ya es inclinado. Ya. Y lo mismo es. Ve la letra. Ajá. Y no cambio mi ángulo, como ven. O sea, yo mantengo el ángulo. Lo que sí cambio, hay una suerte de estructura que eso habría que revisar en un manual de caligrafía. Pero puntualmente la forma como se está cogiendo el pincel siempre es de 45. Evidentemente cuando uno va haciendo las curvas va modulando ligeramente a un lado o al otro. Pero eso ya es un tema que tiene que ver con el ejercicio de la caligrafía. A, B, C. Otra vez, por acá. A, B, C. Por ejemplo, fíjense que el trazo de la A perfectamente recrea lo de la D. Entonces, Se le jala la colita. exacto. Ah, sí, bien parecida. Y sí, ¿no? La misma forma. Sí, porque claro, aquí, como ves, en el caso de la A convencional corta a ese lado, ¿cierto? Pero ese es el excedente. A, B, C, D, F. La F hay varias formas de hacerlo, por supuesto, pero vamos a ocupar una. Un poco más larga. Sí. F. La G, por ejemplo, es que hay como varias opciones, entonces bueno, vamos a ocupar. La G también vendría a ser, según la lógica del trazo, como una A. Claro. Todo comienza como la forma de la A. En el caso que sean que las letras tengan las mismas características, digamos, en su composición de trazos. Ah, ya. Ajá. Todo parte de esa forma, así, Sí. para la derecha. Qué bonito. Y claro, ya en composición, digamos, más caligráfica de palabra, uno le puede dar esas, lo que decimos como ornamentación o firuletes, que son estas curvas mucho más juguetonas. Ajá. Se puede hacer, pero siempre también se recomienda que todo esto que estoy haciendo ahorita es una estructura, es un esqueleto, donde las letras están soportadas en una forma muy lógica. Pero, por ejemplo, si yo quisiera alterar este caso de la D, por ejemplo, voy a hacer una exageración. Ah, como que parte. Sí, exacto. Entonces, ahí donde recién puedo como considerar que esas letras se pueden transformar. Ay, qué bonito. No se me habría imaginado. Wow. ¿Y qué? ¿Tienes que tener bastante precisión con el pulso? Sí, o ¿Con el sea, trazo? es como en un momento, por supuesto, de la práctica que ya uno lo va asumiendo. Entonces, ahora vamos a hacer una palabra, bajo esas características, por supuesto. Andrea, una palabra por ahí que se te ocurra. A ver, locura. Ya, por ejemplo. Entonces, imaginamos, voy a hacer acá para empezar una L normal, convencional, sería así. Ya. Esa es la clásica. La clásica, digamos que es como un estándar, siempre hay un estándar. A ese estándar luego se le da
se le dota de personalidad, digamos, un poco más orgánica, pero lo cual acá voy a hacer, voy a aprovechar y voy a hacer una caligrafía con rasgos más de lettering, que el lettering es como mucho más orgánico, mucho más juguetón en todo caso. Con más relleno. Si tiene más elementos, mira, por ejemplo, es así. Con una colita. Que parte de, como que se enlazan. Sí, efectivamente. Locura. Qué precisión. Esa es con la práctica. Exacto, todo es con la práctica, efectivamente. No existe de otra manera. Con su sol. Ahí está. ¿Viste? Entonces ya salió de la, digamos, de la parte un tanto más estática y se va convirtiendo en una cosa más orgánica. Y se va llenando el espacio. Claro, entonces de la misma manera, cuando uno hace el lettering ya con el dibujo, por ejemplo, cuando uno entiende el criterio del trazo, que evidentemente hay un contraste definido, si acá yo marco, acá hay un determinado ancho por el mismo uso del pincel. Y se repiten, generalmente son idénticos. Claro, por la inclinación y todo, o sea, por el ritmo, son idénticos. Entonces, bajo ese criterio que hay una lógica de pesos en el trazo, uno ahí ya puede asumir y puede dibujar letras a nivel digamos, de lettering dibujado a lápiz, como esto, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo ya... Primero los bordes y después el relleno. Sí, justamente cuando hablamos del lettering stick, que es esto que estoy haciendo ahorita con el lápiz, voy definiendo los grosores de las letras. Voy imaginando lo que ocurre cuando yo hago con un pincel. Por ejemplo, si hubiera agarrado el pincel, evidentemente ese lado es, como decía, grueso, sube delgado, hago otro aquí grueso que va a bajar como tal. Puedo hacer la minúscula de esta manera. Con una colita. Efectivamente. Qué bien, para rellenar claro, el equilibrio. Después exacto, ya uno lo pinta. Eso es, ahorita lo hago pues para aclarar, ¿no? Digamos, para que se evidencie cuáles son los espacios que estamos ocupando al construir la letra. Pero finalmente el lettering es esto, ¿no? Donde uno puede libremente como dibujar las formas. Elliot nos cuenta que cuando estaba en el colegio y los profesores hacían revisión de cuadernos, todos los compañeros le pedían a Elliot que les realice las carátulas. Era muy solicitado y claro, él con gusto les ayudaba porque le encantaba diseñar nuevas formas y modelos. ¡Qué excelente! Muchas gracias, Elliot, por esta linda clase. Tienes un gran talento y un gran carisma para todos tus amigos.